Hoy vamos a hablar del tema sobre honrar a los ancestros. Vamos a esperar un poquito a que llegue gente porque también os queríamos compartir algo que nos hemos dado cuenta a través de la sesión anterior. No sé qué cámara mirar, me estoy volviendo un poco tarumba. Un segundo. Aquí estamos. Y entonces, por la sesión anterior, os voy a contar así en resumen porque ya son 5. Nos hemos dado cuenta que se comparten temas muy íntimos, muy profundamente, temas muy personales. Y claro, nosotras teníamos la intención de publicar estos vídeos públicamente. Entonces nos hemos encontrado con un dilema en el sentido de que hay cosas que son como muy íntimas que no vemos que sean para compartir y que igual tampoco son como de un interés general para personas que quieran oír pues el tema, por ejemplo, de la sesión anterior o el de esta sesión, ¿no? No porque no sean interesantes, ni muevan, ni sean de procesos, sino porque igual son temas muy personales y por un lado, respetando vuestra intimidad y por otro lado, para nosotras no tener tanto trabajo de edición y que esté alineado con un poco la idea de compartir estos espacios, hemos decidido plantearos una propuesta, que es dejar este espacio para que compartamos más enfocados al tema en cuestión, al tema que vamos a plantear cada semana, compartiendo también, comentando, pero desde ese enfoque, no tanto temas quizá más personales. Y, o sea, personales quiero decir que tengan otros temas. Más, digamos, de un proceso interno particular, ¿no? Que no estén en relación con esto. Y abrir un espacio terapéutico para las personas que verdaderamente tenéis interés en profundizar en vuestro proceso personal, en vuestro momento actual, en lo que os pasa ahora, en cómo estáis, vuestras relaciones, vuestra situación, etcétera, etcétera. Entonces, las personas que tengáis ese deseo de entrar a un espacio terapéutico, pues sería también una sesión semanal de un par de horas, un poco lo que estábamos haciendo la semana pasada, pero en otro espacio donde el vídeo será solamente para las personas que asistan, es decir, no se va a publicar, no se va a compartir eso públicamente, se respetará esa intimidad y así no habrá tantos problemas luego ni de protección de datos ni de otras cosas que también pues, son un tema a considerar, ¿no? Y también así se va creando un espacio vuestro para que vosotras os podáis sentir con todo digamos, la libertad para hablar de cualquier cosa, porque no va a estar luego publicado en internet, en YouTube, para que cualquiera pueda acceder ahí. Así, además, a nosotras, pues ese espacio no va a requerir ningún tipo de edición ni de tratamiento posterior a la sesión y este espacio queda un poco más enmarcado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, las que estéis interesadas, pues os podéis escribir. Tenéis, creo que el WhatsApp todas, si no os voy a poner aquí por el chat el correo al que nos podéis escribir y mi teléfono, y ahí pues podemos hablar de las condiciones y ya más, un poquito, un momento, podemos hablar ya más en concreto. Voy a ver si Charo, si el tema de Charo se puede, vale, lo tengo aquí, vale. Voy a llamar a Charo. Yolanda, ¿estás por aquí? Yolanda Reyes. Nada, no está. Pues ahora Yolanda, cuando estés, nos dices. Vale, os voy a escribir el correo y luego mi teléfono. Aquí está. Vale, ahí tenéis mis datos para contactarme. Las personas que estéis interesadas en el grupo, pues ahí tenéis información. Obviamente esperaremos que haya un cupo suficiente. Estamos pensando abrirlo a primeros del mes próximo. O sea, el primer jueves sería los jueves por la tarde de 7 a 9. Inicialmente es una propuesta que nosotros os lanzamos. Si alguien tiene deseo de participar, pero tiene otros horarios y demás, pues que nos contacte también. Serían los jueves semanalmente, una cuota mensual que ya os comentaremos y nada, los que estéis interesados nos escribís. Y Charo, aquí estás. Nada, Charo no nos oye.
Bueno, pues vamos a empezar un poco también con el tema de hoy, que se trata de honrar a los ancestros. Y cuando venga Yolanda, pues os dejo hablando con ella, que es muy, muy experta en este tema. ¿Por qué nos parece interesante este tema además ahora? Un momentillo, he entrado aquí así porque Charo no puede activar el micrófono y yo exactamente como para los medios, para la red y para todo esto, soy totalmente anulada, pues le he dicho, Charo, te va a llamar María a ver si ella te puede explicar en qué botón tienes que dar, porque me gustaría que ella diera también hablase un poquito del tema que vamos a tocar, que es honrar a nuestros ancestros, y con ella tuve yo mi primera experiencia en México con el chamanismo y con todos los ancestros, entonces creo que sería muy interesante que ella pudiera entrar a hablar. Bien. Entonces, te encargas tú de presentar el tema y yo la llamo, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos. Pero preséntalo tú, no dejes el bueno, sí, ¿no? Yo que voy a presentar es nada más que hablar del tema de honrar a nuestros ancestros. En estos momentos estaba comentándole a María que estaba oyendo a Elsa Farrún, en la cual pues estaba diciendo que era muy importante en estos tiempos darle luz a todas las almas que se están yendo, ¿no? Y cómo antiguamente la muerte se trataba de una forma muy diferente a como ahora nos despedimos de nuestros seres queridos. Antiguamente se le daba un espacio sagrado al cuerpo durante 3 días y 9 días se le hacía una novena, y eso significaba, la novena, cuando las mujeres se reunían, era para que el espíritu no se perdiese, para que el espíritu tuviese toda la fuerza, no tuviese miedo y tuviese el arropamiento de la familia en esos días, mientras que el espíritu podía trascender pues todas esas capas que el espíritu tiene que caminar y procesar. Hoy en día la muerte la tratamos con mucha ligereza, ¿no? Con muy poco tiempo, rápidamente se incinera, rápidamente parece que los recuerdos se tienen que borrar para no llegar a ese sufrimiento. Y le comentaba a María que la jefa Nanita, que es de la tradición de los concheros de México, pues se unió a España con el capitán Emilio Millo, que es el que lleva toda la tradición mexicana con España. Entonces, los concheros lo que hacen es la sincronización de la cultura azteca con la cultura católica. Y sus rituales consisten en eso, ¿no? En velar y dar luz a todas las almas que se quedan entre dos mundos. Y cómo la jefa Nanita nos enseñó a ese día que nosotros los católicos, pues el 1 de noviembre, lo honramos, ¿no? A nuestros ancestros. Tenemos ese día de recordar, de tenerlos presentes, de llevarles flores. Pues la jefa Nanita nos enseñó que esa noche teníamos que hacer una velación para mandar toda la luz a aquellas almas que no tenían la fuerza ni la luz de sus familiares. Entonces nos tiramos toda la noche cantando y trabajando con flores. ¿Por qué la noche se canta y en la noche se trabaja con flores? Porque es la energía yin, es la energía de la madre, es la energía que recoge. Nosotros los católicos con la Virgen del Carmen, ¿no? Que es la que se encarga de recoger las almas que se van al otro mundo, pues de alguna manera también nosotros lo hacemos, pero de diferente forma. Entonces ellos nos enseñaron que la noche se cantaba para que esas almas tuviesen toda esa fuerza para trascender y a su lugar, ¿no? Y el día lo sellábamos bailando, porque el guerrero baila hasta su fuerza ya derrumbarse y se entrega
a la misión, al trabajo. Por lo tanto, la costumbre de los concheros es trabajar con el yin y con el yang, la noche y el día, para entregar desde el guerrero toda la luz y toda la fuerza de esa alma. Entonces, para nosotros los chamánicos, no más que los chamanes, los chamánicos, pues nos gusta mucho honrar sobre todo a nuestros ancestros, porque gracias a ellos nosotros somos quien somos y gracias a ellos nosotros estamos aquí. Entonces, el honrarlos significa aceptarlos, ¿no? No tener ningún rencor, no tener ninguna pena con ellos. Y eso es lo que nos va a permitir ser libres y poderlo hacer diferentes con la bendición de ellos. Y para mí, esos son los dos movimientos que suelo hacer en mi trabajo, ¿no? Para mí es como, igual que para Bert Hellinger, lo importante son las órdenes del amor, ¿no? Que yo también las tengo en cuenta. Para mí, la ley más importante es honrar y pedir la bendición a nuestros ancestros. Bueno, pues dicho todo esto, di paso a María, que ya está aquí. Y nada, un besito a todas. Muchas gracias, Yoli. Bienvenida, Charo, ya con el micro. Juanita, estáis todas ya funcionando perfecto. Rocío, estáis todos por ahí, familia. Bueno, pues Susana también. Bien, Gloria, fantástico. Pues no sé si os ha contado Yolanda el momento energético en el que nos encontramos. No sé cómo sentís vosotras o vosotros en estos últimos días, pero una cosa que nos estamos dando cuenta, la gente con la que hablo, o sea, no solo Yolanda, que también, pero otras amistades que tengo y demás, pues que estamos en un momento de muchísimos cambios energéticos. Hay gente que lo nota como que si tuvieran una losa encima que no se pueden ni levantar, y luego hay gente como yo que no puedo parar, que estoy como si me hubiese tomado algo y a tope. Entonces, bueno, cada persona lo vamos a vivir de una manera, pero que está pasando algo a nivel energético se siente bastante fuerte. Y una de las cosas que está pasando en mi entorno, no próximo, pero bueno, sí, relativamente, que hay mucha gente que está falleciendo, que está dejando este plano, ¿no? Entonces hablábamos Yolanda y yo ahora de la importancia también de honrar a los ancestros y acompañar en ese proceso de cambio, ¿no? De transformación, ya sea el fallecimiento de alguien como ya sea el cambio en la vida de alguien, ¿no? Muchas veces en terapia la gente precisamente procesar y pues tienen un trauma o un proceso que necesitan ese acompañamiento. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer Yolanda y yo, tanto en los talleres como en el viaje, es abrir esos momentos de incertidumbre, de pasar el velo de lo conocido a entrar en lo incierto, que en el fondo la muerte es eso, es pasar un velo de lo que conoces a otro espacio, ¿no? Y cómo en ese proceso el acompañamiento, la energía, el sostén, ¿no? El sostenimiento de la conciencia, de los que estamos conscientes de que eso es un proceso y que hay que pasarlo, ¿no? Que en ese momento hace falta esa luz que nos guíe o que nos ayude a tener menos miedo, pues es interesante. Entonces, Yolanda y yo, precisamente a través de nuestros procesos terapéuticos, trabajando con personas, nos hemos dado cuenta de la importancia de estar en ese momento en una frecuencia o en un espacio de acoger, de amar, de sostener, ¿no? De poder estar sin el juicio, sin la exigencia, sin decirle a la gente lo que se supone que tienen que hacer, sino acogiendo y acompañando desde un lugar de aceptación. Y cuando Yolanda habla de honrar a los ancestros, no sé si lo ha explicado, pero como estaba con Charo, tiene mucho que ver con aceptar todo tal y como fue. Es decir, que mis padres hicieron las cosas como las hicieron y yo estoy en esta circunstancia y yo a día de hoy puedo elegir cómo quiero vivir mi vida, pero no me sirve prácticamente el estar en el querer cambiar aquello, en el juzgarles por lo que hicieron, por cómo lo hicieron, que hubiese sido mejor de otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece algo fundamental, el poder aceptar lo que ocurrió tal y como ocurrió.
Y eso que parece así, dicho muy simple, pues no es tan simple, porque muchas veces estamos en el deseo de que las cosas fueran de otra forma, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de ancestros también me gustaría un poco escucharos a vosotros, a vosotras, ¿qué entendemos por ancestros? A veces entendemos por ancestros como familiares fallecidos, pero ancestros pueden ser también cualquier energía que nos acompañe, pueden ser guías, guardianes, incluso diría los elementales, ¿no? Las energías que encarnan en tierra, agua, aire, fuego, o sea, todo lo que tiene que ver con la materia puede considerarse un ancestro también, ¿no? Hay veces que cuando se utilizan, por ejemplo, las tradiciones andinas, los queros y demás, cuando se abre un espacio como este, donde hay varias personas que se quieren compartir desde el alma, se hace un ritual de apertura donde se invocan estos guardianes, donde se invocan estos ancestros, donde se invocan los seres de luz o guardianes o ángeles o como lo queramos llamar. Ellos lo llaman los guardianes de las direcciones, etc. En el fondo es crear un espacio de conciencia, un espacio donde nuestra intención es abrir todo lo sagrado. Entonces, Yolanda, no sé si tú quieres hablar de la misa de los queros y de cómo es abrir ese espacio y de cómo eso tiene que ver con honrar esa dimensión. Bueno, la cultura quero, la muerte la ve muy diferente a nosotros. Ellos cuando abren la misa abren los tres mundos, los tres universos, ¿no? Que es el universo de la materia, el universo de la dualidad y el universo de donde se dan los cuatro mundos, que es lo invisible, lo visible, lo material y lo inmaterial. Y ahí es donde se entrega a la Pachamama todo nuestro dolor, ¿no? Entregamos verdaderamente la ida de las personas queridas. Entonces, ellos cuando abren sus tres cuerpos, sus tres mundos, ahí entregan a la Pachamama todo su dolor para que la pueda transmutar. Y la cultura es muy diferente a como nosotros la vivimos. Yo vivo más la tradición conchera, en cuanto que ya le he explicado, las velaciones y el cómo nosotros tenemos presentes nuestros ancestros para fortalecernos y para fortalecer aún todavía más esa masa que queda entre dos mundos, como bien lo he explicado, y los queros no lo vive como nosotros. Me gustaría saber cómo vosotros, con las muertes recientes que habéis tenido próximamente, pues, cómo os sentís, ¿no? Cómo lo estáis viviendo, ¿no? El honrar, pues, a nuestros seres queridos. Sí, matizar un poco, ¿no? Cómo vivís el proceso de acompañar en ese momento, porque entendemos que hay muchas facetas en esas vivencias y bueno, Charo también nos podría aportar. Charo, estuvimos en México y tú conoces un poquito más la cultura. Pues si te apetece compartir una experiencia o compartir lo que tú sientes, pues nada, todo oído. No sé, ¿se oye? Sí. Bueno, pues estoy de enhorabuena porque llevo todo el rato con el micrófono ahí a vueltas. Bueno, pues yo deciros que conocí a Yolanda en unos encuentros con la abuela Margarita, que también entra dentro del chamanismo, fue nuestro primer encuentro. Y bueno, pues de ahí surgió una amistad, tú viniste a mi casa, me diste un mensaje que ha tenido que ver con el fallecimiento que he tenido yo el año pasado, que también, bueno, estamos un poco con esto, ¿no? Me diste un mensaje que fue muy bueno, me cambió el chip total. Y bueno, pues comprendí realmente el mensaje que tú me diste. Y bueno, pues ha sido muy interesante porque no puedo más que agradecer ese proceso de 3 años o 4 que han sido después del mensaje, lo que cambió mi vida también.
lo que cambió y ayudó a la familia. Y bueno, pues que estoy muy agradecida de todo el proceso y luego pues como hemos vivido la muerte también, ha sido mucho más consciente, no sé, ha sido interesante, ha sido un proceso muy curativo, muy sanador familiar también y bueno, pues yo siento mucho agradecimiento a la vida, a ti y a todo como ha sido, y ha sido con más comprensión, con más conciencia y bueno, pues contenta. Bueno, me gustaría que también contase un poquito, ¿no? Cuando se honra toda, es decir, cuando verdaderamente nosotros sentimos que esa energía en la cual a ti te dio ese mensaje que te cambió la vida, en ese momento en donde tanto tú como yo, que no nos conocíamos absolutamente de nada, bajo una frecuencia vibracional que tú y yo estábamos honrándola y con todo un espacio sagrado, pues supimos cada una lo que teníamos que hacer, ¿no? Y cómo ha pasado 3 años y lo que el mensaje te vino a decir, lo has honrado en 3 años y el resultado es por lo que tú estás contando, ¿no? La nueva vida, la nueva forma, lo que la familia ha unido, es que no nos damos cuenta, no es que no nos demos cuenta, es que no tenemos ese conocimiento de entender lo importante que es que la conciencia nuestra y la del ser que se va esté en paz, que no haya nada pendiente. Sí, porque es si que hay algo pendiente... Eso ha sido algo muy importante porque hemos podido limpiar, hemos podido pues hacer otra vez familia. O sea, es que hemos modificado mucho, ¿no? Sí, claro, lo hablas y es como raro, pero realmente a nivel sentimental ha sido una limpieza muy grande y bueno, de muchísimo bienestar para todos, de muchísimo bienestar. Y luego hemos tenido la suerte también que después del fallecimiento hemos tenido un niño en casa, también sí, porque fue curioso, ¿no? Porque fue el embarazo, fue quedarse embarazados y a los 3 meses falleció el abuelo. Entonces ha sido como también esa conciencia de que ese niño viene con una limpieza, como con unos deberes que hemos hecho y a mí pues también me da eso mucha alegría. Sí. Pues sí, pues muchas gracias. Mira que no entraba estos miércoles, que no entraba, y justamente ha entrado el miércoles que tocaba este tema con el cual yo a ti te conocí, que ahí es donde salieron todas. Sí. Pues gracias. Sí, está todo hilado. Yolanda, bueno, yo tengo una pregunta que es un poco saber cómo enfocáis el concepto de la muerte desde el chamanismo. Porque, bueno, y solo doy el apunte de que yo trabajo en enfermería y, claro, he visto fallecer pacientes y los he preparado después, ¿no? Para ya salir de planta. Y bueno, no tengo demasiada experiencia, ¿eh? Pero lo poco que he visto es que hay una naturalidad en ese momento final. Hace un tiempo estuve en una charla que la daban médicos que llevaban 30 años en paliativos y hablaban lo que luego yo he podido comprobar en persona, que es ellos decían que toda la persona agónica que está agonizando sabe perfectamente que es su final. O sea, el enfermo, incluso aunque esté con morfina y lleve inconsciente unos días, lo sabe. Y que siempre hay una paz en esa transición. Y yo, que soy como muy empírica y muy en la línea científica, no siento creo que es un abandonar, que el espíritu abandona una carcasa y que además es una liberación, ¿no? En cierto modo, que te vas cuando terminas de aprender lo que has tenido que aprender con ese cuerpo. Entonces, bueno, pues quería un poco saber cómo vosotros enfocáis, entiendo lo de honrar el proceso, pero yo personalmente no le encuentro nada
dramático, ¿sabes? Ni lo siento como una pérdida, al revés. Creo que es más bien un proceso natural que se da en el momento que se tiene que dar, ni antes ni después. Hombre, es una pérdida física. Es una pérdida física en donde tú ya no vas a tener la compañía de poder abrazar, hablar y todo. Me explico, hay una pérdida, ya no está en nuestro mundo físico. Pero no hay que aferrarse al mundo físico, quiero decir, igual. No, ya pero somos 3 cuerpos donde el espíritu deja su cuerpo físico. Ya estamos hablando a nivel energético. Entonces, la gente cuando no tenemos el conocimiento de que no somos lo que vemos, sino que somos más allá de lo que vemos, cuando eso lo tenemos integrado, no hay ni pérdida ni dolor, seguimos transmutando y seguimos con ese vínculo y esa unión hacia el espíritu. Pero quien no tiene ese conocimiento, la muerte es más dura, más difícil, porque no suelta el cuerpo físico, tiene la pérdida del cuerpo físico. ¿Te refieres a la persona que está agonizando, ¿no? O los familiares? Hombre, la persona que se está muriendo está dejando su cuerpo físico para irse a otra dimensión. Entonces los familiares están teniendo una pérdida, no el que se está muriendo, sino el familiar el que está teniendo la pérdida. Vale. Y el espíritu también está teniendo una pérdida de su cuerpo físico, de la materia, de la densidad. Lo que es el honrar, lo que os referís como honrar, es para... Es aceptar todo lo que... Honrar significa aceptar todo lo que hay, todo lo que ha pasado, aceptar esa muerte, el no acogerla, el no respetarla. Hay mucha gente que no quiere que la gente se vaya, que se muera, no respeta, no perdona un accidente, una muerte, no. Y entonces, pues, se quedan reclamándola y no la dejan trascender a la muerte. En constelaciones se ve esto a veces, ¿no? Como las personas han tenido algún familiar que ha fallecido y están resentidos o dolidos por el abandono. Sienten abandono o sienten pérdida o sienten rabia o frustración o carencia, y entonces están enganchados todavía y no aceptan el proceso, no aceptan esa experiencia. Entonces no hay paz en la persona y por lo tanto hay un enganche también que de alguna forma es como un lazo que lanzas a esa otra alma que la puede tomar o no, pero desde tu parte hay una propuesta de estar enganchado desde ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de honrar, hablamos de llevar paz, de aceptar que ese momento ha sido como ha sido y que las cosas han sido como ha sido y empezar a entender o a intentar buscar ese punto de vista de que todo como ha sido ha estado bien. Lo que pasa es que esto que lo decimos así, en el momento, como decía Yolanda, hay mucha gente que no lo vive de esa manera porque no tienen un apego a la forma física, a las cosas físicas, porque no tienen esa percepción de que hay algo más allá del cuerpo, ¿no? Tenemos una percepción en 3D que nos limita mucho a entender que el otro es ese cuerpo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender que el otro es más que eso y que yo soy más que eso, empieza a haber otra concepción, pero hay muchas personas que no viven eso así. Entonces, ¿cómo acompañar también a personas que viven eso de otra manera, ¿no? Y Yolanda está diciendo una cosa muy importante, y lo ha dicho antes Charo también, que es el llevar paz a ese proceso que en el fondo es tan natural, como tú decías, Eva, es tan natural. Lo que pasa es que en la cultura en la que vivimos, igual que tenemos conceptos de Dios, tenemos conceptos de cómo vivir, también tenemos conceptos de cómo morir y de muchas cosas. Entonces, no se vive como natural. De hecho, estamos en una cultura que no quiere ver la muerte. Lo tapamos. Claro. No, iba a comentar que además depende por ejemplo, de la edad que tenga el individuo, ¿no? Yo quería comentaros precisamente que, y creo que no es casualidad, que dentro de poco voy a comenzar a trabajar en una unidad infantil, que nunca he tenido pacientes infantiles, y me planteaba cómo será, claro, no es lo mismo ver morir a un señor de 90 que a un niño de 7, ¿no? O de 15 o de 2. Y bueno, claro, no sé si queréis dar algún apunte sobre eso. No es lo mismo
para el concepto que tenemos de lo que es, ¿no? Pero no sé si igual Yolanda lo puede también compartir. Es como que cada alma elige su momento, ¿no? Sí, y que venimos con una programación donde no somos conscientes de que aquí venimos también con un tiempo limitado. Entonces, el tiempo que ese espíritu baja a coger el cuerpo, pues dura hasta los 7 años. Claro, para los padres es muy doloroso, y para la familia y para nuestra cultura, que no nos han educado, que venimos aquí con una programación, con un tiempo limitado. Cuando nos toca la hora de irnos, pues tenemos que honrar y aceptar. Vuelvo a decir lo mismo, no honramos en los programas de la muerte en cada uno de nosotros. Y eso es algo tan nuevo en nosotros, que primero tenemos que integrarlo y vivirlo. Yo recuerdo cuando mi padre se murió, yo ya tenía un presentimiento de que él se quería ir, y yo lo único que le pedía es que me diese la luz y la paz para yo poder soltar el sufrimiento y aceptarlo. Y yo viví la muerte de mi padre con mucha tranquilidad, con mucha paz, con mucha aceptación, y eso fue lo que a mí me permitió estar tranquila, y la familia. Pero aún así entendía que mi padre, la muerte que tuvo tan rápida que ni siquiera fue consciente, el hecho de morir, porque se murió, fue un infarto durmiendo, pues lo acompañé durante 1 año y medio en su proceso, ¿no? Para que pudiese entender que no estaba aquí, porque se quedó como atrapado. Y hasta que él no lo entendió y no pudo ascender, mi madre y yo, que fuimos más conscientes, que yo se lo explicaba, no pudo irse. Cuando se fue, pues sentimos también como menos movimiento, ¿no? Como más tranquilidad, más paz, ¿no? Y eso hay que experimentarlo. Quizás Susana de esto también pueda hablar un poquito más, que ella tiene bastante conocimiento. Susana, ¿cómo la explicarías tú? Tienes el micrófono. Es que tengo un lío porque hoy he tenido problemas para entrar por el ordenador. No sé si se me oye bien o se me acopla. No, muy bien. Vale, perdona. Espera, que me voy a bajar entonces el volumen. He tenido problemas para entrar y entrar por 2 sitios hoy. Muy bien. Bueno, pues, a ver, chicas, os estaba escuchando, muy interesante todo, y el planteamiento, bueno, el compartir de Charo, y el planteamiento de Eva desde el punto de vista de como ser humana y como profesional que está lidiando con la muerte, ¿no? Y ya estábamos, o sea, el punto del tema de la edad, creo que es una apreciación importante para dar claridad a lo que significa honrar esa muerte y acompañar nosotros también, como decía Yolanda, esos procesos de muerte de los seres queridos. En cuanto a, como decían las compañeras, pues en cuanto a que somos almas y seres espirituales, si lo vemos desde esta perspectiva, independientemente, ¿no?, de que yo creo que Eva decía, a ver cómo vemos la muerte desde el chamanismo. Yo siento que Eva, tú intuitivamente estás llegando a las mismas conclusiones que el chamanismo o que cualquier otra perspectiva desde donde podamos tratar la muerte. Los procesos de muerte son muy naturales, como decía también María, al ser humano y a nuestra naturaleza, aunque nos han educado precisamente contra natura, o sea que es un aspecto más bien cultural, como decíamos, pero en nuestra intuición, como bien decía Eva, ¿no? Decía, yo sé que cuando una persona, yo he visto gente morir, la he preparado, y como decía Yolanda con su padre, dice, ella intuía que era su momento. Entonces, la intuición forma parte de nuestra propia naturaleza en todos los seres humanos, estemos más o menos preparados, ¿vale?, con respecto al conocimiento que tenemos de estos procesos. Con lo cual, la experiencia de cada uno es perfecta siempre. El tema del dolor y el apego, pues ahí es donde vamos, ¿no? Es el meollo en cuanto a que desde el punto de vista del espíritu o del alma, claro, la mente cataloga al niño de 7 o al adulto de 20, pero el amor no. El amor, el apego que yo pueda tener a una persona que amo,
va a ser igual si se muere con 90 años mi padre que un niño con 7 con respecto al amor que nosotros podemos tener a los vínculos y a los lazos. Otra cosa es que la mente entiende que la vida que se corta a los 7 no es lo mismo que la vida que se corta a los 90 porque ha cumplido un ciclo, pero ahí es donde Yolanda, ¿no? Yo explicaba, ¿no? Es lo que yo creo que era interesante también, ¿no? Que no es tanto con respecto a cómo lo vemos desde el punto de vista mental, si es un niño o es un adulto, sino a los lazos del amor. Si nos hubiesen explicado estos procesos desde el amor y no desde el dolor, que es a lo que el ego se apega, pues podríamos entender el proceso de trascender al otro lado, al otro plano, ¿no? Desde el amor que somos, el tránsito y la partida y el honrar a ese ser que trae un tiempo, ¿no? Que es un pacto de su alma, ¿no? El pacto del alma de un niño de 7 y el pacto del alma de un hombre de 50 o de una mujer de 80. Realmente son seres que vienen a cumplir, ¿no? con un rol, con un papel en esta escena de un plan de amor divino para tomar conciencia de lo importante que es aprender a morir en todos los procesos. Yo como digo, o sea, no solo a morir físicamente, sino a morir a todo lo que nos ata a diario, ¿no? A nuestras tristezas, a nuestros dolores, a nuestras carencias, aprender a morir y a nacer, qué importante, ¿no? Y por eso hay ahí la importancia, yo creo, del tema de hoy, ¿no? De honrar esos procesos. Independientemente de lo que la mente a nivel mental y cognitivo podamos explicarnos de que evidentemente el dolor, aparentemente el dolor de perder a un ser querido. Oye, ¿estáis escuchando a mi hijo? Hijo, cariño. Esto es honrar la vida y todo a la vez. Pues porque sí, mi hijo está en su película y nosotros... Ahora que estás comentando de los niños, la muerte cuando yo la experimenté, perdona, que se me ha venido a la cabeza y cuando me habéis preguntado cómo los queros lo viven, en el Valle Sagrado, allí en Urubamba, asistí el primer día a un entierro y el entierro era totalmente con música, con cajas y cajas de cerveza en la puerta del cementerio, bebiendo y cantando. Claro, para mí aquello fue un impacto. Yo decía, pero bueno, vamos a ver cómo van a enterrar a los muertos si van todos, ya ves tú, más allá que acá. Bueno, pues aquello fue, yo me puse la primera como si fuese un familiar de ellos, porque yo estaba tan impactada de verlo, y cada uno de los familiares le hizo un recuerdo y recitó lo más bonito que habían vivido con el muerto, ¿no? Así con el difunto, ¿no? Y yo, sin conocerlo, entendí toda la vida del difunto, la alegría y el amor que le tenía y cómo lo estaban despidiendo. Y me pareció todo tan bello, tan bonito, que claro, que al final tuve que beberme aquí su cervecita con ellos y tan contento. Y dije, madre mía, una cultura a la otra, de cómo se transmuta el sufrimiento a la, ¿no?, a la aceptación, al honrarlo. Es un concepto que mamá, ya los niños querían salir. No sé cómo Juanita allí en México lo vive. Ya, ¿cuál es para abrir? Quiero hablar. Esto es hablando ya. Es para abrir video. Vale, deciros que por favor cuando entréis pongáis el micrófono en silencio, porque si no esto es un caos. Somos muchos ya, lo cual es bueno. Y por otro lado, pues por favor ayudadnos. Pues sí, Marilú podía dar testimonio también de aquel entierro, que al día siguiente fue cuando yo la conocí, porque el cementerio está justamente al lado de su casa. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, yo desde mis ancestros y pues desde mi tradición, nosotros hacemos un proceso donde el día que fallece se les baña a los muertos. Aparte de bañarles, toda la noche se vela, pueden tomar, fuman cigarros, pichan la coca, todo el mundo visita y muchos llevan arroz, azúcar, según a sus posibilidades,
preparan en la noche su caldo, comida, y todos abrazan. Bueno, empiezan a contar de la historia de la persona que ha fallecido, y pues esto al día siguiente, desde mi experiencia, cuando mi madre falleció, nosotros como hermanas nos abrazamos y teníamos muchas canciones que lo celebrábamos con mi madre. Entonces, antes de que ella partiera de casa, pues nos pusimos a cantar las 4, ¿no? Y nos despedimos así de mi madre. Entonces, se llega al cementerio y es un agradecimiento de todo el sacrificio que la persona ha fallecido, de todo lo que ha adquirido. Es una despedida con comida, con banda, con canciones, bastante cerveza, chicha, y pues eso prácticamente son 8 días donde hay misas, donde se lava la ropa, donde prácticamente se le pone el agua, porque está entrando a una transición, ¿no? A un viaje donde las familias no aceptamos y tenemos eso de que todavía se quede el alma por 8 días en casa. Y una experiencia es que yo sí creo en eso de que no es fácil cuando un ser querido parte se vaya, porque cumpliendo a los 8 días, nosotros nos quedamos solamente con mi hermana, que somos 4 mujeres. Entonces siempre decían que tenía que haber un hombre para acompañar, porque son energías. ¿Qué pasa? Y cuando una persona parte, pues vienen otros espíritus a perturbar, porque se está yéndose un espíritu. Entonces usan la voz de la persona que ha fallecido para venir a los parientes y confundir. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? En ese momento prendemos velas, hacemos bastante humo, prendemos troncos para, supuestamente, según nuestras creencias, para disipar a los otros espíritus. En eso nosotros tomamos té, un poquito de pisco. Entonces, ese día nosotros nos quedamos hasta las 12 de la noche. 12 de la noche en punto empezaron a aullar los perros, increíblemente. Estábamos con mi hermana, y tú conoces, Yolanda, la casa que está al costado del cementerio. Entonces nos quedamos mirando y primera vez una experiencia así. Y en eso mi hermana me dice, ¿sabes qué? Vamos al cuarto de mi madre, donde teníamos una vela y un vaso de agua. Entonces nos quedamos y dijimos, vamos a rezar un Ave María y un Padre Nuestro. Increíblemente, aunque no lo creas, Yolanda, sentí como mi madre me abrazó y me agarraba del pecho, porque yo lo cargaba y era bastante gordita, y sentí cómo se ha despedido. ¡Pah! Me chapó del pecho y se me pasó una energía increíble que yo, en mi desesperación, le chapé la mano a mi hermana, y mi hermana también tembló. Entonces, sí, es un proceso muy fuerte, y desde mis ancestros el viaje es bastante doloroso, pues cuando antes de fallecer las personas se van reuniendo, y lo que tienen es porque pedir perdón, que pidan perdón porque no pueden partir así los familiares, las personas cercanas que son familiares, van viniendo a despedirse, porque ya saben que cuando está enferma, ¿no? Pero cuando son accidentes es algo diferente. Pero en el caso de una persona enferma, van viniendo los parientes a despedirse, a pedirle perdón. Si alguna vez te hice daño, si alguna vez esto, perdóname. Se perdonan, se abrazan y van saliendo los familiares, los hijos y todo. Es una forma nosotros de ir despidiendo a nuestros familiares allá. Eso puedo compartir desde mi experiencia y también lo que pasa allá en Cusco, ¿no? Desde el Gracias, Marilu, bonita. Pues contaros que esto que estamos hablando para la muerte de un familiar la podemos vivir todos cuando hacemos un cambio. Y eso lo ha dicho antes Susana, pero que me parece muy importante entender que cada cambio que vivimos en la vida grande supone una muerte de la identidad, supone un cambio de quién creo ser a ser otra cosa, ¿no? Y eso es un poco lo que la muerte significa. Entonces, todo esto que estamos hablando con respecto a los ancestros también lo podemos hacer con nosotros mismos, en nuestros procesos de cambio o con las personas. A veces tampoco aceptamos que una persona cambie, que una relación de pronto cambie, que yo cambie, que lo que quería ayer hoy ya no lo quiero. Entonces, esos procesos de honrar también nuestros procesos y los procesos de los vivos, ¿no? No solo de los muertos, porque al final, como decía antes Susana, somos un espíritu, ¿no? Somos un ser espiritual. Y el cuerpo es una cosa que está aquí ahora presente, que en un momento dejará de estar presente, y quizá haya otros cuerpos, o no, eso no lo sabemos, o sí, pero que sí sabemos que este no va a durar para siempre, este no. Pero que ese proceso de cambio, de muerte o de vida, porque al final
es un cambio a otra cosa, es como lo queramos vivir, ¿no? Y me parece muy interesante que el salto a ese desconocido lo llamamos muerte, pero es que ahí es donde está realmente el crecimiento, el dejar atrás las limitaciones, ¿no? Cuando Yolanda y yo nos vamos de viaje o cuando acompañamos a personas en procesos, pues es una muerte, porque estamos dejando también ciertas cosas. Yolanda y yo hemos vivido procesos muy fuertes de soltar creencias, de soltar identidades, ¿no? Yolanda como madre de familia, yo como persona que tenía una vida determinada en Madrid y de pronto me veo viajando por el mundo. Todo eso es una muerte también a cierta parte de nosotros, ¿no? Y a veces no se vive con honra y bendición. A veces nos juzgamos y es doloroso. Entonces, todo esto que estamos hablando con respecto a la muerte de un cuerpo se puede extrapolar a la muerte de una identidad y en el fondo es lo mismo. Por eso también un trauma, por eso también un abuso, por eso también un cambio de profesión, la gente que pierde su trabajo y que de pronto es una crisis existencial y ahora qué hago con mi vida, son procesos de muerte también y de vida. ¿No? Son procesos de, ¿y ahora cómo quiero vivir? Y cómo me abro a ese vacío desconocido, que en el fondo la muerte es como el gran vacío desconocido, pero cada cambio es un gran vacío desconocido, ¿no? El mañana es un vacío desconocido, el siguiente instante, ¿no? Ahora sabemos que estamos aquí, pero dentro de unos minutos, cuando acabe esto, pues quién sabe, ¿no? Yo igual salgo de esta habitación y me encuentro con que están mis amigos en la habitación de al lado, o igual no, igual está la gata, igual, yo qué sé, no sabemos, ¿no? Entonces, vivir eso, decía una persona, ¿no? No me acuerdo ahora quién, de estas frases famosas, ¿no? Que lo triste de la vida no es morir, sino tener miedo a vivir. Y creo que una persona o desde mi experiencia, ¿no? Cuando has vivido, la muerte es como otra cosa más, ¿no? Estoy satisfecho. El otro día lo decía un amigo mío que murió su padre, y Mario, y decía, es que él ha vivido la vida, se ha ido tranquilo y satisfecho porque ha vivido, ha hecho todo, ha disfrutado la vida, ha vivido cada experiencia. Qué diferente a cuando estamos en un espacio de no permiso, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí también quería traer que el honrar a los ancestros también es honrarnos. Y nosotros también somos ancestros, de cierta manera. Pues sí. Y bueno, nos quedan como 10 minutillos, así que pues compartir experiencias o feedback así breve con una frase, cada uno quien quiera. No sé si Yolanda, tú quieres añadir alguna cosa más o alguien quiere añadir alguna cosa más. Gabriela, te veo ahí con la manita. Adelante. Sí, yo, María, hola. 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 Y hola a todas. Justo, mira, la conferencia de hoy casi me la pierdo, porque me había olvidado que era miércoles y entré tarde. Y me olvidé que era miércoles porque acabo de venir de casa de mi madre. Y mi madre está en ese proceso, que cada día dice que no quiere vivir más, mi madre. Y yo la entiendo, y al que no entiendo es un poco a mi padre. Mi madre tiene más formación de conocimiento espiritual, pero mi padre, que en este momento me está llamando por teléfono, no. Y mi padre dice, pero pon voluntad, que tienes que poner voluntad. Y mi madre es como que ya no sé, pero percibo que no quiere más poner voluntad para seguir manteniendo el cuerpo. Y le empecé a hablar a mi padre junto a los dos sobre estas cuestiones de que venimos al mundo para marchar, que es algo así, que esto lo dejamos. Que yo misma le digo, no sé dónde estarán mis antiguos cuerpos, del de hace 200 años, del de hace 500 años, vaya a saber por qué lugar del planeta estarán tirados o quedaron tirados y no me preocupan. Pero claro, yo esta formación espiritual la empecé cuando tenía 20 años
y cuanto antes empieza mejor. A mi madre le pude transmitir estas cosas hace 30 años y ella estaba contenta de volverme a escuchar hablar de esta manera. Y de mi padre no, nunca le interesó. Y entonces le digo, papá, qué pena que muchos años atrás no te interesaste por estas cosas, porque ahora te toca escucharme a los 84 años deprisa y corriendo y tratar de entenderme. Y va a ser difícil que me entiendas, pero voy a intentar mañana volver a hablar con los dos para poder realizar este acompañamiento, porque percibo que mi madre ya hace mucho que se quiere marchar y yo es como que le tengo que dar el abrazo final, como que le tengo que decir que le perdono todo, no es que yo... Gabriela, un inciso importante. Los hijos no perdonan a los padres. No tengo nada que perdonarle. Por eso a veces nosotros no adjudicamos ciertos roles que no nos pertenecen, porque la muerte no entiende de errores. Sí. Entonces, simplemente con tu acompañamiento desde el amor, ¿no? Desde la aceptación que cada uno le llegará a su momento, ¿no? Cuando tiene que ser, es suficiente. No hay que. La muerte no necesita muchas palabras, simplemente silencio y acompañamiento del amor. Sí, lo que pasa es que mi madre es un cúmulo de culpabilidades, por todo tiene culpas, se siente culpable. Pero bueno, eso ya se lo tuvo que haber trabajado, mientras que tú te lo hayas trabajado y sepas cómo... Pero no vamos a entrar en eso. Pero entonces es como que yo quiero que ella no sienta más esas culpas para que pueda marchar tranquila. Pues sí, pues ya está, ya no has oído cómo es el acompañamiento de esa marcha y vamos a pasar a Yolanda, que quería dar testimonio de algo importante que le está sucediendo, como el tuyo tan importante, pero tú ya tienes las herramientas para ese acompañamiento. Sí, gracias, perdón que me extendí. Adiós. Gabriela. Una cosa también que como quedan 5 minutos, interesante abreviar lo máximo posible y recordaros también la posibilidad de ese espacio más terapéutico, más personalizado que estamos abriendo para ahondar en este tema más abundantemente, ¿no? Yolanda, si quieres coger el micrófono, si te sientes con fuerzas o con ganas, y si no, pues alguien que quiera decir alguna frase para cerrar, alguna conclusión. Susana. Yo una cosita importante de esto, ¿no? Que como conclusión, ¿no? Que creo que ha habido 2 partes interesantes en esto que hoy hemos tratado en cuanto a honrar ancestros, ¿no? Hemos empezado hablando de la muerte física y de cómo acompañar esos procesos, y luego hemos en una segunda parte tratado con el tema que hablábamos de morir a unos procesos propios en cuanto a identidad. Creo que por concluir así como final, creo que es interesante diferenciar ambas formas de honrar esos procesos de muerte. No siempre es el acompañamiento físico a un ser querido, sino también, y nos viene de perlas el testimonio que compartía también Gabriela, ¿no? Porque ahí se han mezclado los 2 procesos. Por un lado, ella estaba hablando de yo quiero acompañar a mi madre en su proceso, pero ese proceso de su madre es el de su madre. Ella tiene que hacer, la mamá habrá hecho ya en su vida su parte, sus procesos de construcción y de construcción, de muerte y de resurrección, que es lo que hace una persona individualmente, ese proceso de individuación, de cómo llego yo a la muerte, como decía María con el papá de este amigo suyo, ¿no? Él había completado, digamos, por así decir, se enfrenta a la muerte completo, ¿no? Dice, no me quedó nada por hacer, decía su hijo, es que él lo disfrutó todo, lo gozó todo, ¿no? Y esa sensación de Gabriela, de mi madre todavía no ha completado su proceso, pero es el proceso de su madre, que se está está interfiriendo en el otro proceso individual, que es el de Gabriela, que lo que yo creo que expresaba Yolanda es, si tú has hecho tu parte,
¿no? Ahí también estamos honrándonos a nosotros y a nuestros ancestros, porque la importancia es esa, es decir, si yo hago mi proceso, mi madre a lo mejor no lo pudo acabar, no lo pudo agotar, pero yo he hecho el mío. Entonces ahí ya entramos en el despedir a los nuestros desde el entendimiento de que yo cumplí mi parte. Entonces no me apego a la parte del otro. La despido desde, como decía Yolanda, desde ese silencio de honrar la vida y la muerte y los procesos de cada uno. El mío es el mío, el de mi madre, el de mi madre, el de mi padre, tal. Y ahí es donde entendemos que en esa unificación de cada uno, respetando los procesos del otro, estamos unificándonos y uniéndonos. Y otra cosa importante que me venía según os escuchaba es que este mismo proceso desde el silencio y desde el amor, cuando lo hacemos individual también podemos hacerlo en colectivo, y es el mismo proceso que estamos atravesando ahora, que conecta con el por donde empezaba María a presentar esta sesión, que era, fíjate, decía, estamos viviendo tiempos en los que cada uno resuena con distintas energías, con el cambio, es decir, está habiendo un movimiento. Y qué importante lo que habías dicho también al principio, ¿no? De uno, para unos se traduce en un movimiento de dolor a nivel físico, a nivel movimientos más fuertes, tal, y otros estamos como con la energía súper subida, que no puedes casi ni dormir y no te cansas. Entonces cada uno lo recibe, volvemos a lo mismo desde el punto del camino donde cada uno se encuentra, y ninguno es mejor ni peor. Eso es lo bueno, ¿no? Tener la conciencia de que todo es perfecto y estamos sintonizándonos todos con todos, porque gracias a los espejos, a ese salón de los espejos, gracias a que Gabriela puede ver el proceso en su madre, puede vivir el suyo desde ese otro lado para sanar también cada uno lo nuestro. Y en esa sanación individual ya hacemos parte con el colectivo. Y siento que ahí este trabajo de ancestros tiene esas dos preciosas caras de la moneda, ¿no? El acompañamiento físico y también esa muerte y resurrección de lo individual para avanzar y para evolucionar del entendimiento desde la mente y el ego hasta eso que somos. Y ya, namaste, queridas maestras y maestros, que hoy no hay ninguno. Sí, está Víctor, maestro. Y Antonio también está con Rocío. Hoy es que no llevo las gafas. Hay gente que no la veo de cara y entonces no sé quién son, pero hay una... Y Elena, que hoy nos acompaña, que se ha estrenado, pero estaba por ahí calladica. Yolanda, que te dije que venía Elena, que con la que hicimos la constelación aquí en Madrid. Ah, mira. Bueno, Yolanda, si quieres dar tu testimonio, porque estás cansada y antes de irte me gustaría oírte. Sí, tú, Yolanda, la que estás diciendo que no. Si no quieres, no. Pues no, que decía que estaba cansada. Yo te he leído que no tenías fuerzas. Ah, vale. Vale. Pues así por cerrar un poco, me quedo con esto que has hecho, Susana. Siempre haces un cierre maravilloso, Susana. Sí. Es un gusto que estés. No te oímos, pero es un gusto. Y tú un inicio y un progreso y un desenlace. Lo hacemos todos, con todas. Sí. Me parece importante que el honrar a los ancestros, de alguna manera, también es honrarnos, ¿no? Y que los ancestros, que son los antepasados, están en nosotros, en nuestro ADN, en nuestra memoria, en nuestros hábitos, en nuestra forma de hacer. Entonces, honrarlos a ellos también es honrar estas decisiones y estos procesos que estaba hablando Susana o Gabriela, ¿no? Yo ahora quiero que mi madre haga las cosas de otra manera, mi madre quiere hacer las cosas a su manera. ¿Cómo se vive eso, no? ¿Cómo podemos honrar su forma y honrar mi forma y aceptar mi proceso y hacer mi parte y soltar el apego y la necesidad de que el otro haga lo que yo quiero, ¿no? Y respetar su propio proceso individual, ¿no? Entonces creo que ese equilibrio, que a veces parece muy fácil al hablar, en las experiencias personales o en las experiencias más íntimas, pues a veces nos cuesta, ¿no? Tenemos estos patrones de apego, de miedo a pérdida, de miedos, de exigencias, de creencias, de tantas cosas, ¿no? Por eso es importante también a veces, cuando estamos ahí en un bucle que no sabemos cómo afrontar esa situación, pues pedir ayuda, así como hacen los astronautas, ¿no? Houston,
tenemos un problema y ahí estamos. Pues nuestra forma de hacerlo es a través de los talleres y de los viajes, pero seguro que conocéis a mucha gente que hace sus acompañamientos. Susana lo hace desde la psicología transpersonal estupendamente. Bueno, cada mujer medicina pues lo hacemos a veces solo con una sonrisa, a veces solo con estar. Y bueno, recordaros que estamos aquí compartiendo, que este es un espacio para eso, que os agradecemos mucho la presencia. Recordamos un poco también lo que decíamos al principio de remarcar este espacio, que abrimos otro espacio terapéutico para esas cosas más íntimas y por eso este espacio va a ser a partir de ahora pues un poco más corto, más así, para poder compartir sin mostrar partes de nosotros que al día siguiente decimos, madre mía, ¿qué he hecho? Sino que nos sintamos con comodidad y tranquilidad en este compartir. Y bueno, te leo aquí, Alejandra, cuando dices una frase que te gusta, que es hasta que volvamos a vernos. Sí, bueno, en realidad somos uno y estamos siempre en contacto. Y como dicen las frases hechas, ¿no? Los llevamos en el corazón, pero es que es literal. O sea, estamos hechos de partes de nuestros ancestros. Entonces están en nuestro cuerpo, en nuestra memoria, en nuestros hábitos, en nuestro ser. Y esto es literal. El cuerpo es memoria, el cuerpo es información y por eso a veces nuestro inconsciente no nos deja hacer las cosas de otra manera. Por eso a veces nuestro cuerpo, cuando queremos hacer cosas, se opone, no tiene energía, se pone malo, hace cosas, porque estamos yendo en contra del sistema sin pedir permiso, sin aceptar, sin honrar, ¿no? Entonces, por eso a veces es tan importante hacer procesos de honra y pedir la bendición para hacer las cosas de otra manera, porque ese ancestro que se representa, en el fondo todos son símbolos, ¿no? Ese ancestro es un símbolo de una parte de mí y está en mí, en mi memoria, en mi forma. Entonces, cuando honro, también me honro. Y eso creo que es muy importante, lo que decía Susana de los espejos, ¿no? Y bueno, con esto nos saludamos, os agradecemos mucho la participación. Aquí está Marina también con su nene, con Einar. Y bueno, gracias a todas por hacer este espacio tan rico. Hoy hemos estado 20 personas, no sé si todo el tiempo las mismas, pero ha sido maravilloso veros, compartir con todos. Claudia, que no te hemos dicho nada, no sé si hay alguien más por aquí que me haya perdido un momentito que voy a ver. Creo que Charo gracias por compartir. Muchísimas gracias. Por por estar. Te mando un besazo.